Las organizaciones: estructura, ética, métodos, jerarquía y disciplina. Mucho hemos hablado, aquí, sobre las organizaciones del submundo del dolor y del desespero. Intentemos estudiarlas más de cerca. Está claro que jamás nos trajeron, nuestros hermanos desarbolados, los esquemas y organigramas de sus instituciones, mas, de tanto oírlos hablar de ellas, creo posible montar, con las innumerables piezas del gigantesco puzzle, un cuadro inteligible de ese tenebroso panel de desespero y aflicción. En primer lugar, es preciso no cometer el trágico engaño de subestimarlas. Ellas son realmente temibles. Fueron concebidas y son operadas por inteligencias privilegiadas, espíritus largamente experimentados en el mal, en el ejercicio del poder, en los meandros del sofisma. Esto no significa que, en el desempeño de tareas redentoras del bien, nos dejemos dominar por el pavor, en el trato con sus representantes, pues es exactamente eso lo que desean y a lo que se acostumbraron. Dominan por el terror que inspiran en todas partes, y, si cayéramos en esa faja, estaremos corriendo riesgos imprevisibles. El problema de lidiar con ellas es, pues, extremadamente complejo. Y nunca está de más repetir, no lo haga quien no esté suficientemente apoyado por espíritus esclarecidos, dedicados al bien y experimentados en esos trabajos. Si el grupo cuenta con la colaboración de compañeros entendidos, ellos sabrán dosificar el trabajo, según sus propios recursos y posibilidades, y las tareas de mayor responsabilidad van siendo traídas, a la medida que conseguimos pasar por las preliminares, de menor envergadura. Los equipos orientados por esos dedicados trabajadores anónimos del mundo superior se mantendrán equilibrados, siempre que se porten con prudencia y sabiduría. Como esos abnegados compañeros no imponen condiciones, mas se limitan a aconsejarnos y esclarecer, es preciso estar atentos a sus sugestiones y observaciones, para interpretarlas correctamente y ponerlas en práctica, con seguridad. Si salimos bien de las tareas iniciales, y pasamos en las pruebas a que somos sometidos, en beneficio de nosotros mismos, no podemos olvidarnos de que precisamos mantener nuestra propia organización disciplinada, atenta, flexible, ajustada, porque la del otro lado es tan buena, o mejor que la nuestra, en términos de estructura y disciplina, aunque no lo sea en objetivos y métodos. Las instituciones de las tinieblas son estructuradas en una rígida concentración del poder, en las manos de algunos líderes, escogidos por un proceso impiedoso de selección natural. Su liderazgo se reveló en la acción, en puestos subalternos, o se confirmó a través de siglos y siglos, en que se alternan encarnados y desencarnados. Muchos de ellos, como signatarios de pactos de vida y muerte, se sustentan aquí y allá, donde estuvieran, sean cuales fueren las condiciones, en un principio que tiene mucho más de autodefensa que de fidelidad. Son fieles unos a los otros, no porque se estimen, mas porque precisan unos de los otros, para mantenerse en el poder. Cuando se reencarnan, traen programas muy bien elaborados, y el compromiso de apoyo y solidaridad ilimitados, por parte de los que quedan en el mundo espiritual. Así se explican los éxitos, en términos humanos, que obtienen, en cuanto por aquí se encuentran, y la provisional, más segura impunidad en que continúan viviendo, cuando retornan a sus dominios, tras la desencarnación, por mayores que sean las atrocidades que cometen, como hombres. Lo que todo indica, incluso estando en la carne, se mantiene en contacto íntimo y permanente con sus comparsas del más allá, y continúan a ejercer la parcela de autoridad de que disponen entre ellos, realizando contactos, durante los desprendimientos parciales, provocados por el sueño. La estructura administrativa de esas instituciones está preparada para aceptar tal flexibilidad, sin prejuicio para sus tareas. Ellas no pueden errar, y, por eso, hay siempre alguien en condiciones de suplir una ausencia ocasional o definitiva. A no ser que el líder esté colocado en posición muy elevada, y se haya tornado prácticamente insustituible, la organización sobrevive en aquellos que lo sustituyen,
pues hay intereses poderosísimos a proteger, y personajes muy destacados, en el mundo del crimen, a resguardar. Así, difícilmente la institución es desmantelada, cuando su jefe supremo es convertido al bien. Y tampoco es que esos líderes, mismo convertidos, puedan volver sobre sus pasos, e intentar convencer a sus antiguos compañeros. Una vez convencidos a cambiar de rumbo, caen en desgracia ante sus compañeros. El primer impulso de estos es rescatarlos, especialmente cuando son figuras importantes, en la máquina del poder. Verificada, por sus ex amigos, la imposibilidad de salvarlos, los abandonan a su propia suerte, cuando no procuran volver contra ellos todo el poderío de la propia institución que antes ellos comandaban. Son muchos los dramas y las maniobras de esa hora decisiva. Cuando conseguimos coger, en nuestro afecto, uno de esos poderosos compañeros extraviados, hay una verdadera gritería en la retaguardia. Podemos contar, luego, con manifestaciones de indignados y agresivos asesores suyos, que lo desean de vuelta, y amenazan arrebatarlo a cualquier precio, o que lo arrasan, con su decepcionada hostilidad. Uno de esos líderes, se portó con dignidad impresionante. Convencido a abandonar sus tareas tenebrosas, sintió todo el peso de su responsabilidad, ante aquellos espíritus que llevara al extravío. Dependían de él, de su orientación, de su palabra, y, exactamente porque confiaban en él, es que fueron llevados al extremo de cometer crímenes terribles. Le competía, ahora, usar de esa misma influencia para reencaminarlos al bien. Lo que se desprende de la conversación con él, en la sesión siguiente, pasó una semana a estudiar diferentes grupos mediúmnicos, a fin de decidir dónde llevar a sus compañeros, para que fuesen, como él, esclarecidos y despertados. Su sinceridad era evidente, y su franqueza ruda, mas muy realista. Nos confesó que no vio condiciones suficientes en los grupos que visitara. Ninguna esperanza tenía él acertadamente en grupos cuyos componentes se presentaban con llagas semejantes a las de los espíritus que precisaban de tratamiento. Hipocresía, rivalidades, falta de fraternidad. Incluso así, estaba dispuesto a ayudarlos, pues no tendría paz en cuanto no consiguiese recuperarlos también. Ellos confiaban en su antiguo jefe, mas precisaban de ser convencidos. Su frase final fue de una belleza trascendental: haré con mis lágrimas un rosario para ofrecer a Jesús. Hay, pues, aquellos que, convertidos, tienen condiciones de intentar ayudar a los que quedan, y hay aquellos que no pueden siquiera pensar en eso, porque no les sería permitido por la propia estructura y por los métodos de la organización a que pertenecieron por largo tiempo. En el primer caso, es posible admitir que la institución se deshaga, se desarticule, cuando se trata de organización de menor porte, porque las más vastas, empleando millares de servidores, endurecidos en la práctica del mal, sobreviven a esas crisis, aunque sus líderes las abandonen, pues las estructuras resisten. Están preparadas para eso, y disponen de planes alternativos, para emergencias. En casos excepcionales, los benefactores espirituales se valen del momento de crisis, aunque ocasional y temporario, para un trabajo de saneamiento, que puede estremecer seriamente las instituciones, y hasta neutralizarlas. Muchas veces, no obstante, organizaciones menores se filian a las mayores, y tienen de ellas supervisión y protección, porque los objetivos, casi siempre, son los mismos, o mucho se asemejan a los métodos de acción. Y cuando los grupos de socorro espiritual comienzan a interferir en sus trabajos, ellas se halagan unas a las otras, y desenvuelven planes combinados de ataque, que pueden causar considerables trastornos. Sean, con todo, grandes o pequeñas, sus organigramas son tan bien planeados y cumplimentados como los de una empresa. Solo que, en vez de mirar las actividades industriales o comerciales, con el fin de producir lucro, como las sociedades anónimas de la tierra, producen el terror y la opresión, y luchan por el poder, y por aquello que entienden como gloria personal.
Tienen sus jefes, sus planificadores, sus ejecutores, operarios, guardias. Conservan registros meticulosos, movimentan documentación, se utilizan de aparatos, disponen de tropas de choque, armadas y bien adiestradas. Promueven reuniones, concilios, debates, exposiciones, conferencias, sermones, ritos. Promulgan leyes, punen a los indisciplinados, condecoran y distribuyen premios a los que se destacan por trabajos de especial relevancia. Sus métodos son los del terror por la violencia. Su incontestable jerarquía se apoya en un régimen disciplinario implacable, rígido, inflexible. No se tolera la falta, el desliz, la rebeldía, la desobediencia. Su ética es gobernada por la total ausencia de escrúpulo. Nada los detiene, todo es permitido, desde que los fines a que se miran sean alcanzados. Aquellos, pues, que resuelven organizar un grupo mediúmnico de desobsesión, deben estar bien preparados para enfrentarlos. Es preciso enfrentarlos con paciente firmeza y confianza en los poderes que nos sustentan. Nada de ilusiones, no obstante. No podemos abrir brechas en nuestra vigilancia, porque penetrarán, sin ninguna ceremonia, por las puertas de nuestras flaquezas, si así lo permitimos, a la vez que nada les es sagrado, y todo se les permite.